Buen día, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer sobre las hemorragias. Comenzamos con la definición. Una hemorragia es la salida o pérdida de sangre del sistema circulatorio debido a la ruptura de vasos sanguíneos, ya sean arterias, venas o capilares, también hacia el exterior del cuerpo o dentro de él. La hemorragia también se define como una situación patológica en la que se produce una extravasación de sangre fuera de su cauce natural, provocando de esta manera una pérdida anormal del volumen sanguíneo. Además, en términos médicos, constituye una emergencia potencial que implica la interrupción del suministro normal de sangre a tejidos y órganos, pudiendo comprometer las funciones vitales del organismo cuando la pérdida es significativa. Tipos de hemorragia. En el primer punto tenemos hemorragias según su ubicación. En este tenemos tres tipos de hemorragia, que es la externa, interna y subcutánea. Como muestra en la imagen, tenemos lo que es el arterial, la venosa y la capilar. Este sería la hemorragia según su ubicación. Después, continuamos con las hemorragias según su causa. Entre ellas tenemos la traumática, quirúrgica, espontánea. En la traumática ocurre debido a una lesión, por ejemplo, como un accidente de tráfico o una caída. Perdón, un accidente de tránsito. Y después tenemos la quirúrgica, que esto ocurre durante o después de la cirugía. En la espontánea ocurre cuando es en caso de una hemorragia cerebral. Y de ahí tenemos eh, hemorragia según su gravedad. Entre ellas tenemos lo que es la hemorragia leve, moderada y grave. En la leve no requiere tratamiento médico inmediato. En cambio, en la moderada, la pérdida de sangre es significativa, pero no es amenazante para la vida. Lo que sí requiere tratamiento médico, a diferencia de la hemorragia leve. Y en la hemorragia grave tenemos que la pérdida de sangre es muy significativa, lo que cual requiere tratamiento médico inmediato y una posible transfusión de sangre. Comenzamos con las causas de las hemorragias. Entre estas tenemos enfermedades que pueden ser úlceras, pueden ser cáncer, entre otras. Tenemos infecciones. En infecciones tenemos que pueden dañar a tejidos o en los vasos sanguíneos. Tenemos también las cirugías, que pueden ser procedimientos médicos invasivos, como también tenemos eh, traumatismos, que serían heridas, los cortes o los golpes y también fracturas. Síntomas de hemorragia. En las externas tenemos el sangrado visible en la piel, heridas, en la nariz, puede ser en las orinas o en las heces. También hay dificultad para detener el sangrado, compresión directa. Síntomas de hemorragia interna. Tenemos dolor intenso localizado especialmente en el abdomen o cabeza. También hay mareos, desmayos o debilidad extrema, hinchazón o distensión abdominal, palidez, sudoración excesiva y piel fría. Primeros auxilios en hemorragias. A tener hemorragias es la salida o derrame de sangre fuera del organismo como consecuencia de la rotura accidental o de una espontánea de vena o arteria o capilares. Ahora, a los cuidados para tener estas hemorragias, que tenemos hemorragias externas, la sangre sale al exterior a través de una herida. Para atenderla debemos aplicar presión directa, aplicar sobre la herida una gasa o tela limpia. Siempre hay que protegernos con guantes. De ahí hay que sustituir la presión con un vendaje. Cuando la herida está para sangrar o si es demasiado grande, hay que aplicar una compresión de hielo directamente durante unos 10 minutos. Elevar la parte lesionada. Al hacerlo disminuye la presión de la sangre en el lugar de la herida.
Si la herida está situada en el brazo o pierna, hay que levantarlo y presionarlo. También no retirar nuestra primera gasa y llamar al servicio de emergencias de acuerdo a la tensión que tenga la hemorragia. Ahora, hemorragia nasal. Presionar con los dedos pulgar e índice ambas fosas nasales. Mantener la cabeza recta con una ligera inclinación hacia adelante. Si después de unos minutos la presión sigue, entonces hay que introducir la fosa nasal donde está sangrando, una pequeña gasa humedecida con agua limpia y acudir a un establecimiento de salud. O tenemos una hemorragia interna que produce en el interior de un organismo, sin salida al exterior. Esto ocurre un peligro, es que puede causar, pasar por desapercibida. Tenemos los capilares, por causa de golpes leves, suelen formar hematomas o rupturas en los pequeños vasos que hay debajo de la piel. También tenemos venosas o arteriales, que pueden provocar por fuertes golpes abdominales, caídas de altura o accidentales de tránsito. Esto puede caracterizar por una disminución de la temperatura, abdomen sensible o rígido, piel fría, sudorosa. Entonces, a trasladarla a la persona a un centro médico en punto sea posible. Abrigarlo, colocar una piel elevada, voltear la cabeza de la herida hacia el lado y si hay sospechas de una lesión del cuello, entonces hay que controlar su respiración, mantener el diálogo del paciente y así hay que ver su evaluación de estado, cómo está su conciencia. Estos serían las formas en cómo podemos dar primeros auxilios. Bueno, compañeros, a mí me tocó tratamiento médicos. En hemorragias externas, lo que podemos hacer primero es lavarnos las manos antes de agarrar la herida del paciente y hacer comprensión directa sobre la herida, ¿no? Para que no haga más sangrado. Hacer suturas si es necesario y hacer vendaje comprimido. También hay que ver cómo está y ahí se le puede hacer, ¿no? En hemorragias internas podemos hacer cirugías si tiene grande herida, transfusiones sanguíneas, administración de líquido, también control de coagulación, también se tiene que hacer alimentación y también tener otro estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, no fumar, no, no mantener los niveles de glucosas altas o hacer ejercicio, dormir bien y entre otras cosas, ¿no? Eso es todo. Gracias. Buenas noches, profesor. En esta ocasión le voy a explicar sobre la prevención. Buenas noches, profesor. En esta ocasión le voy a explicar sobre la prevención de la hemorragia. Es importante para evitar complicaciones graves. Como primer tema, tenemos medidas generales para prevenir la hemorragia. Como eso tenemos conocer el historial médico y los medicamentos que están tomando. Controlar la presión arterial alta, evitar el consumo excesivo del alcohol, no tomar aspirina u otros medicamentos que puedan aumentar el riesgo de sangrado. Seguir las instrucciones siempre del médico para el cuidado de las heridas. Como otro punto tenemos medidas específicas para prevenir la hemorragia. Como primer punto tenemos hemorragia nasal. Humidificar el aire, evitar sonar fuerte la nariz y usar un vaso constrictor nasal. Como otro punto tenemos hemorragia menstrual. Esto les pasa a las mujeres. Tenemos que tener en cuenta siempre usar productos de higiene femenina adecuados y consultar siempre a un médico si es que el sangrado es excesiva o inusual. Tenemos otra hemorragia gastrointestinal. Evitar el consumo de alcohol y medicamentos que irriten el estómago. El otro tenemos punto hemorragia cerebral. Siempre es controlar la presión arterial alta y el colesterol. Dejar de fumar
y consultar a un médico si se presentan síntomas como dolor de cabeza intenso, debilidad en un lado del cuerpo. También tenemos que tener en cuenta siempre consultar a un médico si se presenta una hemorragia, especialmente si es abundante o persistente.